Saludos, estimada audiencia del Financiero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero, Podcast y Negocios, un espacio en video donde compartimos con ustedes lo mejor de nuestro contenido. El día de hoy tenemos como invitada a doña Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, quien nos va a estar acompañando para conversar sobre datos turísticos al cierre de 2025. Bienvenida, doña Shirley. Muchas gracias, Brandon, y muchas gracias al Financiero por dedicar este espacio que para el sector turístico es muy, muy importante. Así es. Bueno, como ustedes probablemente ya lo sepan, a mediados de este mes de enero, el Instituto Costarricense de Turismo reveló los datos al cierre del año de visitación de extranjeros hacia Costa Rica. Fue un año, se podría decir, complejo, ¿verdad? Porque buena parte de ese periodo estuvo marcado por cifras negativas en visitación, pero se logró cerrar fuerte en los últimos 2 meses y el resultado global fue un crecimiento del 1% en la visitación aérea de extranjeros. Doña Shirley, ustedes que están viviendo el día a día del sector, ¿cómo se puede interpretar un crecimiento del 1% al cierre de 2025? Bueno, primero decir que el año 2025 fue un año muy retador. Desde el sector, Canatur insistió durante mucho tiempo, durante muchos meses, prácticamente todo el año y parte del año tras anterior también, de que habían algunas condiciones estructurales internas del país que iban a pasar la factura. Y a partir más o menos del mes de abril, cuando empezó a descender, si comparábamos año con año, porque el descenso no fue solo a partir de septiembre-octubre, sino desde antes, ya estaban empezando a mostrarse un comportamiento de crecimiento en la visitación internacional y que eso nos preocupaba porque podrían llegar a cifras negativas que lo llegaron. Entonces, la insistencia que teníamos en aquel momento de repente no era tan bien entendida porque decían, bueno, pero si siguen llegando miles de turistas, ¿por qué están tan alarmados? Bueno, porque precisamente las visibilizaciones de la búsqueda de Costa Rica como destino, de las reservaciones a más mediano plazo, nos iban dando muestra de que íbamos a llegar a cifras negativas y cerca de 7 meses estuvo en esas condiciones. Pero bueno, la ventaja es que Costa Rica es un destino turístico tan posicionado a nivel internacional y además también con algunas otras condiciones geopolíticas Claro. que hizo que algunos otros destinos competidores de Costa Rica de repente no tuviesen todas las condiciones para aprovechar el momento del cierre del año. Costa Rica las tuvo y por eso tuvimos ese repunte que fue un gran respiro. Claro. La verdad es que para efectos nuestros y hasta para las mismas cifras oficiales del ICT que pretendían llegar al cierre del año con 1.7% de crecimiento, ni siquiera se llegó a esa cifra, pero lo cierto es que fue un gran respiro porque estábamos muy preocupados. Pero ahora el reto es saber si este próximo trimestre se va a mantener ese crecimiento o si por el contrario era una ola de fin de año y vamos a regresar a un comportamiento de crecimiento que ahí sí ya nos obligaría a todos como país a valorar cuáles son las condiciones, que ya Canatur las ha planteado, pero a entrarle a soluciones estructurales de los problemas que están afectando la competitividad de Claro. la actividad. Ese 1% al cierre del año, tal vez la gente se lo puede imaginar como cuando uno estaba en el colegio, tal vez, o algún compañero que iba todo el año como raspando la materia y en los últimos exámenes, ¿verdad? Hacía el esfuerzo y pasaba el año. Sí. Tal vez es una analogía un poco extrema, pero nos ayuda a entender. Dejamos los pelos en el alambre, dicho en alajuelense. Exactamente, nos ayuda a entender cómo fue ese año y ese respiro que usted menciona. Ahora bien, gracias a la temporada alta, ¿verdad? Que ya tiene un par de meses en curso, uno podría pensar que se dio ese crecimiento. ¿Ustedes lo ven así? ¿Cuál sigue siendo la importancia de esa visitación durante los meses de fin de año e incluso principios de 2026? Es importante explicarse ese crecimiento de dónde vino, ¿verdad? Para saber si responde a un tema de un momento, ¿verdad? Vacaciones de fin de año, o si de repente está respondiendo a alguna estrategia. Y creemos que es una combinación de las dos cosas, porque si desagregamos el crecimiento del 1%, vemos que Estados Unidos, que es nuestro principal mercado emisor de turismo, quedó en 0.5, o sea, quedó básicamente flat. Igual. Europa cerró con un menos 2.1. Eso quiere decir que ese crecimiento no vino de Europa, todo lo contrario, crecimos respecto del 2024. Y parte del crecimiento se explica por un incremento en la visitación de Sudamérica. Y claro, ahí ha habido una estrategia del ICT que ha sido exitosa, como lo fue en su momento México, que también es otro país que ha venido año con año incrementando su participación en el emisor hacia Costa Rica. Y Sudamérica fue el que explicó de alguna manera ese incremento. Quedó como en un 13.4, Claro, me parece. y venía viendo también meses
que ese era el único mercado que se movía a Así doble es. dígito. Así es, correcto. Y bueno, eso hay que mantenerlo, ¿verdad? No se puede perder, pero lo cierto es que nuestra mayor preocupación, porque el 70% de la visitación hacia Costa Rica viene de los Estados Unidos y entendemos que es un país que sigue con condiciones internas y externas que podrían variar, ¿verdad? Además tenemos otro elemento que se suma este año, que no lo tuvimos el año anterior, y es el Mundial de fútbol, el que Costa Rica lamentablemente no va a participar, pero bueno, está aquí en el vecindario y se va a desarrollar justamente en Norteamérica, Ujú. que son los 3 países que más turistas emiten hacia Costa Rica, que es Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, no sabemos cómo va a impactarnos, pero lo cierto es que ese va a ser un elemento que sin duda en este primer semestre va a ser uno de los que le pongamos atención. Ujú. Doña Shirley, me gustaría ir como desengranando algunos factores que hemos visto en el año, ¿verdad? Porque nosotros hemos conversado con las autoridades turísticas y nos han dado una lista, ¿verdad? De factores que ellos consideran que marcó el 2025, igual el sector productivo. Pero bueno, me gustaría ir repasándolos poco a poco. Quizás el primero son las condiciones geopolíticas, ¿verdad? Usted mencionaba muy claramente que Norteamérica y principalmente Estados Unidos es el principal mercado emisor. Y bueno, a principios de 2025 hubo todo el cambio de gobierno, el tema de las políticas un poco más restrictivas. Entonces, ¿cuánto pesa estos movimientos, esta incertidumbre quizás de muchos viajeros al momento de escoger dónde vacacionar? Bueno, los números dicen que efectivamente el decrecimiento, el estancamiento o el freno que se ha tenido al cierre, bueno, durante el 2025 proviene de un desestímulo del mercado norteamericano. Eso es evidente porque los números así lo dicen, al punto que quedamos flat casi que respecto al 2024. Entonces, bueno, sí, podría ser que ese elemento al inicio del año del cambio de gobierno, de repente frenar un poco el interés de consumo de los estadounidenses, pero bueno, pareciera ser que ya ese es un elemento que ya pasó, Ujú. ya quedó en el pasado, ya vamos a tener más de un año y ahora podrían ser algunos otros temas que nosotros más que condiciones externas a Costa Rica hemos venido insistiendo Claro, que nuestra tesis es que la pérdida de competitividad que ha estado teniendo nuestro sector se debe a factores internos. El primero, el tipo de cambio, claro. que hemos sido particularmente insistentes en que ese es un elemento que a nivel de competitividad podría dejarnos fuera de la cancha, porque mientras otros países están generando incentivos para que se visiten de manera muy fuerte, México, Colombia y países asiáticos también, Ujú. que se están poniendo muy populares, Costa Rica no está generando ese tipo de incentivos para atraerlos. El tema de seguridad, que sin duda no en vano todas estas publicaciones a nivel internacional que no nos hacen sentir para nada orgullosos, Ujú. también puede ser que estén empezando ya a generar un peso en la decisión de las personas. Y otra es la pérdida de calidad de la infraestructura que comunica los destinos turísticos, porque una de las grandes conquistas del modelo de desarrollo turístico de Costa Rica es que los turistas se quedan 12, 13 y 14 días. Eso es algo que no sé si todo lo dimensionamos, no sucede en el mundo. O sea, somos uno de los eh, primeros 3 países a nivel internacional que logra sostener un turista por más de 10 días, pero eso se ha logrado precisamente porque es fácil movilizarse dentro de nuestro país y encuentra mucho atractivo turístico y producto turístico a lo largo y ancho del país. Pero esa infraestructura de puertos, aeropuertos y carreteras está muy deteriorada y creemos que esa fórmula valor que Costa Rica le ha presentado al mundo es la que ha estado perdiéndose y por eso encontramos que hay un descenso en el interés de venir y además, por supuesto, el costo, que el costo es una de las primeras cosas que los turistas pues toman en consideración, porque si encuentra países, porque es que no somos exclusivos, si encuentran países que tienen un producto turístico, una cercanía, una conectividad y además su dólar Precio. alcanza para más, sin duda se moverán ahí. Ujú. Esos son factores muy interesantes y me gustaría tenerme primero en el de infraestructura, porque por ejemplo, imaginemos el escenario que un turista europeo viene después de un vuelo de 10, 12 horas Claro. y salir a enfrentarse a esa presa, ¿verdad? De la General Cañas, eso puede generar desinterés o tal vez que la persona vino una vez y luego piensa si volver a venir, ¿verdad? Entonces, sin duda la infraestructura es un reto pendiente. ¿Cuáles creen que podrían ser algunas propuestas concretas para mejorar toda esta parte y facilitarle la experiencia al turista?
Bueno, claramente la infraestructura vial es básica, y básica me refiero a carreteras, superficies de rodamiento que estén en condiciones, pero si vamos más allá, la iluminación, la señalización, de verdad que aquí los turistas son campeones y además ahora que está el Waze, pero la verdad es que hace muchos años se perdió la inversión en la señalética turística en nuestro país, que identifiquen de repente inversiones privadas o informales son las que de alguna manera pues le indican a los turistas dónde están los atractivos turísticos, pero lo cierto es que desde la más básica, que es el tema del estado de las carreteras, de puentes y la señalización, son básicas y fundamentales. Y eso no afecta solo a los turistas, nos afecta a los costarricenses porque además somos conscientes de las presas, de las condiciones de las calles y que no se ven, digamos, en la cartera de inversiones proyectos más allá de unos que son muy importantes. Claramente, bueno, el gobierno daba noticia de la ampliación de la Ruta 21, que es fundamental para el tema turístico en Guanacaste, que sabemos que además es ahí donde se concentra mucho de la visitación en este momento. La ampliación de la 27, las condiciones de la Ruta 1 y la ampliación también de esa ruta. Son, por decirle algunos, Claro. los más inmediatos que conectan aeropuertos y que conectan, digamos, con el epicentro, uno de los epicentros turísticos más importantes del país. Pero también el tema de cruceros. Los puertos para cruceros son muy importantes. Costa Rica en algún momento era un país que estaba dentro, infaltable dentro de los itinerarios de las navieras y ahora no ha estado siendo así. Y el crucerista es un turista muy deseado porque es un turista de corta estancia que quiere vivir rápidamente la experiencia, entonces invierte mucho porque quiere comer, quiere bailar, quiere comprar la artesanía, quiere hacer un tour, quiere conocer la identidad local, entonces es un turista que deja mucho beneficio. Entonces tener condiciones en puertos no ha sido una prioridad, ni siquiera para carga, que también es muy importante para otros sectores económicos, no lo ha sido tampoco para turismo y creemos que es infraestructura y además también las pistas o aeropistas o aeropuertos o como queramos llamarles, regionales que puedan complementar la operación del Juan Santamaría y del aeropuerto de Guanacaste, que puedan generar condiciones para que entren más empresas de transporte aéreo a menor costo para que, bueno, si no podemos hacer las carreteras porque nos tardamos 20 y 30 años en hacer una obra de infraestructura de gran magnitud, bueno, poder entonces tener la posibilidad de movernos turistas nacionales o extranjeros por la vía aérea tampoco es una opción en este momento precisamente porque hace falta esa infraestructura. Claro, y ahora también me gustaría entrar en el tema de tipo de cambio, que es muy sensible para los empresarios turísticos. ¿Cómo podemos ponerlo en términos sencillos? Porque vemos un tipo de cambio cercano a los 500 colones y además los empresarios ganan en dólares, pero sus gastos son en colones, ¿verdad? Entonces ahí hay como un desfase. ¿Cómo podemos explicar esta afectación en términos sencillos? Bueno, básicamente hemos retrocedido a niveles del tipo de cambio de hace 15 años y estamos pagando los costos actuales con un sobreprecio de un 30%. O sea, entonces ahora el dólar que recibimos vale lo mismo que hace 15 años, pero con costos 30% más altos. Entonces eso, en esa fórmula no hay manera de poder Ganar. ni ser competitivo, ni de ganar, ni de poder, por ejemplo, hacer las inversiones, que es una de las cosas que más nos preocupan ahora, ya no solo la calidad de la infraestructura, que es parte de la experiencia del turista, sino las inversiones en los establecimientos turísticos, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que venimos no hace mucho tiempo de una pandemia que dejó al sector turístico en una temporada cero, Claro. en donde no teníamos ni un solo turista, pero igual los bancos cobraban los préstamos, igual se nos deterioraron durante 2 años que tardó el arranque de la recuperación, las inversiones en la infraestructura, tuvimos que renegociar las deudas que ya se tenían. En todo caso, el sector turístico es un sector muy apalancado. Entonces, ese cúmulo, porque esas deudas lo que hicieron fue trasladarse hacia adelante, no fue que nos condonaron deudas ni nadie perdona nada. Hacer los intereses. Se hizo más grande, además tuvimos que volvernos a endeudar para poder hacer esas inversiones que no se habían hecho. Entonces, la carga financiera
es muy pesada para los empresarios y además yo siempre doy estos 3 ejemplos. Tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica y de eso nos sentimos muy orgullosos en el sector porque somos uno de los sectores que más promovemos en que se respeten las garantías laborales de nuestros trabajadores, pero es un costo alto. Es el más alto de Latinoamérica, entonces si nos empezamos a comparar con otros países de la región, vemos que ya ese es un factor que empieza a incidir en la posibilidad de competir. La segunda, electricidad más alta de Latinoamérica y la tercera, gasolina más alta de Latinoamérica, que son 3 insumos básicos para el sector turístico. Entonces, teniendo esas cargas estructurales financieras, más la carga o el costo de la deuda, más un tipo de cambio que además nosotros insistimos que ha podido el Banco Central tomar decisiones para que esté en condiciones diferentes. La cancha no está pareja en ese sentido. Han privado, a nuestro juicio, otro tipo de motivaciones de estabilidad macroeconómica a costa de la productividad de sectores como el exportador y el turismo, pero la verdad es que nos preocupa mucho porque no vemos, porque el mismo Banco Central, el mismo presidente del Banco Central ha sido clarísimo en que no depende de ellos y que es un tema de mercado, pero lo cierto es que hemos visto que en casos contrarios han intervenido. Y también hay otros instrumentos que el mismo Banco Central podría tener. La tasa de política monetaria, zona en la que nosotros también hemos insistido mucho que hay mucho más espacio para poder rebajarla y que eso pueda tener una incidencia directa en tasa de interés y que podría abaratar de alguna manera, pero además la deuda de los empresarios. Pero en todo caso, no han habido otras medidas compensatorias que también lo hemos puesto sobre la mesa. Bueno, entonces, medidas temporales que alivien ese tipo de costos para que los empresarios turísticos se mantengan a flote, pero no hemos visto y hemos tenido que lidiar durante particularmente el 2025 con esas condiciones. Claro. Doña Chile, y tampoco podemos obviar lamentablemente el tema de inseguridad, ¿verdad? Esta ola de criminalidad, de homicidios que venimos viendo, no de ahorita, tal vez un par de años atrás, que ya está repercutiendo en la imagen internacional del país. ¿Cómo se vive también este tema al interno de la industria? Con mucha preocupación, porque vamos a ver, los que somos los anfitriones de los turistas somos los empresarios turísticos, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros reconocemos muchísimo el valor de lo que hace el ICT y en la promoción que hace de nuestro país a nivel internacional y de las negociaciones para que tengamos unas líneas aéreas, muchas y en muy buena cantidad, que nos da una gran competitividad. Pero el esfuerzo del Estado no puede quedarse ahí. El esfuerzo del Estado tiene que también, no solo para turistas internacionales, es que es también para los costarricenses, cumplir con una garantía constitucional que es un país seguro. Y en ese sentido hemos visto cómo, y particularmente en el último año, se deterioró mucho ese clima de seguridad en las comunidades, particularmente en zonas costeras y rurales, que es en donde están los atractivos turísticos. Y ha sido, hasta hace poco, era como un poco contradictorio, porque los costarricenses estábamos sintiendo muy fuerte, ¿verdad?, este incremento, porque lo sentimos en nuestras comunidades, en nuestras familias, lamentablemente, pero en los índices que el ICT nos muestra de satisfacción del país en términos de seguridad, nos hemos mantenido muy altos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que el turista que viene a Costa Rica no tiene incidencias delictivas y entonces se va muy satisfecho y dice, no, hombre, Costa Rica es muy seguro. Pero lo cierto es que hay un porcentaje que no conocemos y que nos preocupa mucho más, que es al que le llegan esas noticias y que lee el Washington Post y que lee el New York Times y que lee Le Monde y que lee algunos otros medios internacionales que han reportado de ese debilitamiento de la seguridad y que queriendo venir a Costa Rica desertó y se lo piensa o no viene. Esa cantidad de gente que ha dejado de venir por seguridad no lo hemos podido medir, pero de momento yo soy optimista en el sentido de que estamos a tiempo, de que la inseguridad viene provocada en mucho, y en esto coincidimos con las autoridades, del crecimiento, digamos, de alrededor de crimen organizado y de narcotráfico, y que entendiendo ese fenómeno delictivo y pudiendo tomar control sobre las zonas en donde se está desarrollando, pueda tener una incidencia directa en que ya no vuelvan a salir esas noticias, porque lo cierto es que con cada noticia a nosotros nos da un susto increíble de que mayoristas internacionales, de que medios internacionales empiecen a preguntarnos y tener de alguna manera que disimular una realidad que todos los costarricenses la estamos viviendo. Pero lo cierto es que creemos que estamos en condiciones de poder revertir
esa sensación, sobre todo por ese otro elemento que nos da el ICT, que es que el turista que viene se siente seguro. O sea, ya estando aquí, no tuvo ninguna incidencia, se siente acuerpado por el transportista, se siente bien cuidado por el guía de turismo, se siente seguro en su hotel, se siente seguro con el rentacar. Entonces yo creo que de alguna manera lo que tenemos como país es que entrarle a las causas, en De este raíz. caso de raíz, Ujú, primero para los costarricenses, que somos los que estamos aquí, y segundo para poder transmitirle eso ujú. a los extranjeros. Doña Chile, ya para ir finalizando, porque nos gana el tiempo, desde la óptica de la Cámara, ¿cuáles son los desafíos para el sector en 2026, tomando en cuenta que viene un año de cambio electoral, ya a inicios de febrero va a ser las elecciones? También vemos cómo los países vecinos crecen quizás a un ritmo más alto que nosotros. Entonces, ¿qué vislumbran ustedes que puede ser clave para que el país no pierda competitividad durante este año y en el corto plazo? Bueno, precisamente pensando en ese escenario, cuáles iban a ser las perspectivas y las aspiraciones de aquí en adelante, Canatur realizó al final del año pasado el Congreso Nacional de Turismo. Y ahí creamos una hoja de ruta para los próximos 10 años Ujú. y planteamos una serie de condiciones estructurales, nacionales e internacionales, que deberían de cumplirse para que Costa Rica vuelva a crecer a los niveles que hemos estado acostumbrados a crecer, entre un 5, 7 y hasta un 8%. Por eso es que ese 1% de crecimiento lo hemos valorado como modesto, porque la verdad es ¿Cuál es que el potencial que hay? durante muchísimos años nos hemos acostumbrado a crecer por encima incluso de la media nacional y de la media internacional. El mundo creció también entre un 3 y un 5% dependiendo del área del mundo donde se vea, y las proyecciones de Bono Turismo para el próximo año es crecer entre un 3 y un 4%, 5%. Entonces, bueno, lo mínimo sería crecer a los niveles que crece el mundo. ¿Cómo? Bueno, con la hoja de ruta que nosotros hemos planteado de una manera seria, pero nada puede suceder si no encontramos em, una priorización dentro del nuevo gobierno. Y por eso es que el nuevo gobierno va a ser muy importante, no solamente la conformación del gobierno, sino también la Asamblea Legislativa y el ministro o ministra de Turismo que se vaya a nombrar. Deben de ser personas que tengan una absoluta conciencia de la importancia del turismo para la vida nacional, para la generación de empleo. Hemos perdido 22,000 empleos en el sector turismo. Esos son 22,000 familias que veían en el turismo su medio para poder salir adelante. Bueno, hay que recuperar el empleo, hay que mejorar la infraestructura, hay que mejorar la seguridad. Y para todo esto, nosotros en la ruta que planteamos de los próximos 10 años, esperamos que una vez electas las nuevas autoridades, podamos encontrar, o al menos en un conversatorio que tuvimos con la mayor cantidad de ellos, todos se manifestaron interesados en no solo conocer los detalles de nuestras preocupaciones, sino que se han comprometido con apoyar el turismo. Entonces esperamos que esta época electoral sirva también para que los costarricenses seamos conscientes de la importancia del turismo en nuestras comunidades, y que una vez que tengamos nuevas autoridades podamos encontrar en ellos esa priorización que de repente no estamos sintiendo en este momento. Claro, y tal vez para finalizar un dato que creo que habla por sí solo para medir el impacto del turismo en la economía nacional. Uno de cada cuatro empleos, ya sea formal o informal, están ligados a la actividad turística, ¿verdad? Entonces eso habla mucho de qué tan importante es cuidar la gallina de los huevos de oro en el país. Pero además es un empleador en zonas rurales y costeras, Ujú. que sabemos que es más difícil todavía, por ejemplo, con el sector agro, que también ha venido muy a menos, que es muy difícil trasladar zonas Claro. francas y hacer todas esas construcciones que ojalá se puedan hacer, pero el turismo es una actividad que está ahí, que es muy accesible, que emplea mucho tipo de personas, desde los más empleos más calificados hasta personas sin ningún tipo de educación pueden trabajar en turismo, y particularmente las mujeres, y me encanta este dato. Después de la pandemia, se dio un vuelco Ujú. en la tasa de ocupación de mujeres en turismo. Antes de la pandemia eran más hombres los que trabajaban en turismo que mujeres, y ahora las últimas encuestas del INEC nos han dicho que trabajan muchas más mujeres, 10,000 mujeres más que hombres, y eso lo que quiere decir es que ahí podría estar una solución también para la empleabilidad de las mujeres en zonas rurales. Perfecto. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio, agradeciéndole nuevamente a doña Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur, por acompañarnos este día. Muchas gracias por la invitación. Les invitamos también a ustedes para que se sigan informando en nuestro sitio web www.elfinancierocr.com. En los próximos días vamos a estar publicando un resumen bien completo del sector turístico en 2025, entonces les invitamos a que lo lean y también que se mantengan conectados con toda la información que estamos publicando. Muchísimas gracias y que estén muy bien.